Bueno, vamos a seguir la misma dinámica que hemos manejado en las mesas y es que cada uno de ustedes pueda, desde su experiencia, aportarnos qué visión tiene de ese tema que queremos plantearles. Creo que los dos temas o tres temas interesantes que hemos visto esta mañana es cómo la formación permanente, cómo las acciones de sensibilización constante del riesgo se vuelven importantes y Salvador nos lo comentaba esta mañana. Del lado de la seguridad vial laboral, pues muy interesante el enfoque que vemos desde Uruguay con la mano de Daniel Rosich y cómo Enric nos cuenta todas las iniciativas que hay frente a la regulación del trabajo en moto. Y cómo con Ramón podemos ver, sí, España como un caso de éxito, pero también entender que no todo lo que implementemos por defecto tiene que ser exitoso y que parte de ese aprendizaje constante es un gran insumo para los países que enfrentan estos nuevos retos. Quisiera empezar preguntándole a Ramón, ¿qué sí obligatorio y qué no obligatorio frente a la moto? Te amplío el contexto, Ramón. Ayer entrábamos en algunos debates si, por ejemplo, el uso del airbag o de otros elementos de protección personal deberían ser obligatorios o no. Entonces, frente a la gestión de la motocicleta, ¿qué obligatorio y qué no obligatorio? Yo creo que lo que es obligatorio es entender la moto. Creo que es el primer elemento que ocurre fundamentalmente por parte del gestor público, de que es el que tiene que tomar las decisiones en qué es obligatorio y qué no. Primero tiene que entender la moto. Una vez que entiende la moto, porque insisto, si tú eres gestor público y no entiendes la moto, es fácil rechazar la moto. Y la moto no hay que rechazarla, hay que entenderla y gestionarla, porque es una realidad. A partir de ahí, pues hay elementos que son bastante claves, ¿no? Que es, por supuesto, el casco. Es decir. Y segundo, un elemento que yo creo que en España va calando, o estamos en esta fase de ir entrando, que es la segunda de las partes, que es el airbag, la chaqueta del airbag, ¿no? Hasta ahora yo creo que ya la tecnología empieza a verse que es perfectamente posible y es el momento de tomar la decisión. ¿Hasta qué punto la tomamos o hasta qué punto no la tomamos? Pues ya dependerá de la gobernanza entre la toma de decisión pública, los fabricantes, siempre acompañados unos de otros, ¿no? Eso es lo que, y luego, pues parece, lógicamente, en la parte de los guantes, ¿no? También es un elemento. Pero probablemente si son dos piezas centrales, está claro que son el casco y cada vez más lo que es la protección de toda la parte corporal a través del airbag. De acuerdo. Enric, el fenómeno del uso de aplicaciones para la logística de última milla pues crece en todas partes del mundo, en nuestra región es una oportunidad de ingresos para muchas personas y en lo que tú nos contabas, ¿cómo reconocer ese autónomo? Porque digamos, los debates en si es un contrato de una manera o de otro, lo que ha ido mostrando la legislación de diferentes países es reconocer a ese trabajador como un trabajador autónomo que tiene unos requisitos, pero que también tiene unos derechos. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es esa línea? ¿Cómo construir ese aporte desde la empresa, desde el trabajador autónomo, para que al final se den las garantías que trabaje con los equipos correctos, con los elementos correctos, en las condiciones laborales correctas? Bueno, en este sentido, en cuanto a regulación, bueno, yo en este caso del departamento que vengo es el Departamento de Trabajo y Empleo y yo estoy específicamente en el tema del trabajo, por lo tanto lo que voy a aportar es el tema o la visión desde el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Al final, un poco pasa lo mismo, o sea, desde la responsabilidad empresarial, el empresario debe evaluar, identificar y aportar a los trabajadores todas las condiciones de seguridad, siempre primando la seguridad colectiva frente a la individual y luego aportar la protección individual. Y hacemos un símil, por ejemplo, en la utilización de lo que llamamos la flota gris por parte de los trabajadores. O sea, cuando los trabajadores utilizan su vehículo particular para desarrollar su jornada laboral, pues el empresario
En su flota específica sí que debe llevar a cabo pues, una serie de revisiones de vehículos, de las motos, de los coches, aportar sus protecciones específicas, y lo que debe hacer es velar para que en el caso de la flota gris el trabajador pues, utilice su coche en las mismas condiciones. Pues, aquí yo haría un poco el mismo símil. Sí que es verdad que los trabajadores autónomos por definición no dependen de un empresario. Aquí hay unas leyes que han salido, la ley Rider, por ejemplo, que ya va en el sentido de intentar regular todo esto, pero sí que es verdad que hay todo este sector emergente que yo creo que se debe ordenar para ayudar a que todas las medidas pues, se puedan cumplir correctamente. De acuerdo, y una reflexión interesante que por lo menos nos pasa a nosotros en Colombia, porque el debate está en quién lo debe poner. Y hemos encontrado unas opciones en donde la empresa pone una parte y el colaborador pone otra parte, donde los fondos de empleados hacen una facilidad de financiamiento. Y la primera resistencia que uno pudiera encontrar, o la primera talanquera, es el costo. Y ahí ha salido una frase muy interesante y es: puede ser que un elemento de protección personal sea costoso, pero lo realmente costoso es no tenerlo. Y lo que debemos buscar es qué facilidades damos para que la persona lo tenga, pero hacer innegociable el que tenga el acceso a ese elemento. Muchas gracias, Enrique. Salvador, cuando uno ve el nuevo planteamiento del sistema seguro, pues sigue siendo la educación una de esos 3 pilares, ese nuevo concepto de las 3E, que son acciones de fiscalización, de educación y de ingeniería. Empieza a evaluar los países que tienen mejores resultados, y los países que tienen mejores resultados se van cada vez más alejando de la educación, le van restando importancia a la educación, y dicen que en la ingeniería pues están los grandes cambios, temas de poder hacer una segregación más adecuada, poder buscar unas soluciones diferentes a lo que nosotros siempre como latinos hemos puesto a la educación como la gran solución. ¿Cómo ves este nuevo concepto? ¿Cómo tener la educación como un pilar, pero podernos abrir a estos nuevos enfoques que nos trae el sistema? La educación siempre es un pilar para cualquier evolución en cualquier sociedad, en todos los ámbitos. ¿Qué es lo que pasa? Que por, llámale moda tecnológica, pesa mucho y los canales de información y donde están los poderes más dominantes de la sociedad pues nos llevan hacia el aspecto tecnológico, las informaciones, las redes sociales, ¿no? toda la lluvia que tenemos. Sin embargo, sin educación se hundiría todo en realidad. Si no nos educan, si no nos educamos, si no nos formamos, yo creo que se ha demostrado ampliamente en el Congreso, ¿no? Si imagínate que no hubieran ni carnés de conducir, ni formación, pues explicaba Dani cómo estaban en Uruguay, es que si la gente no se interesa por cómo se conduce una motocicleta, que le cogen la moto y se mueren, ¿no? Decías, prácticamente has dicho eso. Hay que educar, está clarísimo. Y está clarísimo que es uno de los pilares básicos de cualquier sociedad. Lo que tenemos que hacer es saber cómo educar, dónde, en qué momento. Lo que no se puede hacer, que es la concepción que hemos tenido siempre, es esperar que porque venga un policía, ¿no?, a un colegio a dar educación bien a los niños, que va a venir 1 o 2 veces al año, pretendamos que eso nos vaya a servir para salvar vidas, porque eso no funciona así. Se educa para el presente, no para el futuro. En el momento de ir a coger una moto es cuando me tienen que enseñar cómo funciona la moto y los sistemas de seguridad y todo lo que quieras. Y con todo funciona igual. O sea, la educación sí, siempre, en todo momento y en todos los ámbitos. Y tomo lo que tú dices, Salvador, porque el error que se comete normalmente es, como alguno de ustedes lo ponía de ejemplo, en los grandes cambios del reciclaje o de esa conciencia del reciclaje, queriendo que a través de la formación de seguridad vial de los niños le quitemos la responsabilidad al adulto, ¿no? Esperemos que sea el niño ese transformador en los hogares,
y el mensaje es las responsabilidades del adulto. El primer agente educativo de cualquier persona es su familia. Luego ya viene la escuela y luego ya los amigos te pervierten, ¿no? Pero realmente el primer agente educador es la familia siempre. Estoy de acuerdo. Dani, nos emocionaba mucho contar la experiencia tuya de lo que está pasando en Uruguay y ¿cuáles son esos grandes retos? Tenemos identificada una problemática con características de migración, con falta de regulación, pero cuando nos comparamos con países como España, donde hay una madurez en el tema normativo, ¿es esa la solución o qué otras cosas son importantes que pasen para que haya un cambio real en lo que está pasando en Uruguay? Sí, yo creo que me atrevo, Dani, a hablar no solamente de Uruguay, sino a nivel Latinoamérica, ¿no? que es prácticamente un problema compartido. Y que tenemos básicamente las mismas estadísticas de mortalidad, las mismas estadísticas del tipo de moto, las mismas estadísticas de la indumentaria que usamos. Y como es un tema complejo, es multifactorial. O sea, no tenemos el ABC apretando este botón se va a solucionar el problema. No, de ninguna manera. Creo que son muchos los factores que pueden cambiar esa realidad. Pero realmente lo que más, si tuviera que empujar por algo primero, te diría que lo primero que tenemos que hacer es lo que hoy me está pasando aquí en España. Tener a Ramón Ledesma a mi lado es un síntoma de que en un momento los gobiernos se comprometieron a cambiar una realidad. Esto es un compromiso de Estado. Y ese compromiso de Estado en Latinoamérica no existe. Se los comenté en mi presentación. Les dije, se naturalizó la accidentalidad en moto. Está naturalizada, es parte del paisaje. Y eso no puede ocurrir. Entonces, si yo trato de mirar lo que está pasando en España, realmente estoy viendo que hay un compromiso de Estado. Estoy viendo cuando camino por las aceras y estoy mirando cómo están pintadas, cómo está la infraestructura que ustedes tienen. Latinoamérica no cuenta con nada de eso. Y todos los políticos van a hablar de que es un problema de falta de dinero. Y lo digo con todas las letras. Es mentira. Porque si gastamos, como les dije, un 4%, estábamos hablando del Producto Bruto, ¿cómo no vamos a tener recursos? Hay que cambiar la plata de lugar nada más. Entonces, yo tengo una sola fórmula para esto. Es una sola. Como le mostré de Macaracaná, ¿no? Y ya decía ponerse la camiseta. Pero el conocimiento, hay personas que felizmente, poquito, pero lo tenemos. Entonces yo vine preparado para ustedes. Y yo sí me puse la 9. Qué grande, Dani. Hay unos nuevos retos, Xavi, y es que las nuevas generaciones en el mundo, ya a diferencia de nosotros, la obtención de la licencia no es esa primera añoranza. Y en el mundo, cada vez las personas que se presentan por primera vez a sacar su licencia de conducir son menos. Porque una nueva generación prefiere ir en la parte de atrás de un vehículo conectado, porque conducir ya no es un disfrute para lo que era en su momento para nosotros, sino es una obligación para desconectarse. Las nuevas generaciones no quieren desconectarse. Y eso trae unos nuevos retos. ¿Cómo enfrentar esos nuevos retos desde el rol de las autoescuelas? ¿Cómo están pensando ustedes interactuar con esas nuevas generaciones que tienen una cercanía a la moto por condiciones muy diferentes a las que nosotros en su momento pudimos tenerlas? Nosotros en el mundo de la formación del motociclista sí que tenemos gente que viene a... Es que es muy diverso. No es solo obtención de permisos, ¿no? De hecho, los jóvenes tienen que comprender que no es sacar un carnet, sino que es adquirir una capacidad de moverse de forma multimodal. O sea, no es solo voy, obtengo un carnet de coche y por lo tanto me muevo solo en coche. Será también un peatón, utilizará el transporte público, quizá tomará una bicicleta. Por lo tanto, no es solo la obtención de los permisos, ¿no? Entonces,
yo creo que hemos de ser capaces de comprender esa dimensión a la hora de hablar desde las escuelas, en una dimensión que realmente vaya con programas para trabajadores en moto específicos, que vayamos a la obtención de los permisos, que vayamos el perfeccionamiento a los grupos vulnerables de riesgo que hay en moto. Entonces, yo creo que nos tenemos que adaptar y también creo que los gobiernos pueden ayudarnos mucho. Hay una intervención que la escogí expresamente después de haberla vivido en directo en Uruguay 2021. Yo le pedí al doctor Machado que nos acompañase en esta ocasión. La intervención que han visto ayer tuvo una situación compleja y él se puso a disposición nuestra. Le dijimos, ok, puedes entrar, pero tendría que ser aquí. Y eran las 5:15 de su mañana. Es un compromiso y esfuerzo, ¿no? Y a veces, como ayer me refería a esto, ¿no? Lo que creo que es importante de su intervención es que en el 2015 la ley consigue el 0% de alcohol, o sea, el alcohol cero. Yo me di cuenta en estos últimos años que en Latinoamérica mira mucho lo que hace Europa, pero dentro de Europa mira mucho lo que hace España por un tema idiomático. Por lo tanto, nos miran mucho. Y siempre hay una sensación de que, muchas veces así lo expresamos cuando hablamos entre nosotros, de que Latinoamérica copia lo que está haciendo, en este caso, Europa o España en algunas cosas. Cuando te das cuenta y compartes y miras, ves que nos están adelantando por la derecha, ¿no? Dices, eso es compartir, hay que mirar. Entonces, las regulaciones, por ejemplo, de la obtención de permisos, pues es mejorable. ¿Qué hay que hacer? Colaborar. Yo siempre digo que hay como 3 etapas. Hay un caos, luego la segunda etapa es intentar crear un mal sistema y luego, la tercera, mejorar el sistema. Y en ese orden podemos avanzar. Entonces, en la formación de permisos hay lagunas, también hay dificultades. Bueno, yo creo que ahí debemos abrir un espacio de colaboración y también de óptica, ¿no? Entender que no es la obtención, porque vienen, como decía mi compañero, con los valores formados a la autoescuela. Muchas veces ya vienen a las escuelas, a los colegios, con los valores formados. Imagínate cuando llegan a las autoescuelas, ¿no?, a obtener los permisos. Por lo tanto, creo que hay que abrir mucho esa mentalidad y entender que la movilidad empieza realmente desde que nacemos. Y además es verdad, porque lo primero que harán es desplazarte del hospital a tu casa en algún medio de transporte, ¿no? Así es. A mí particularmente en Colombia, cuando tengo la oportunidad de hablar con los empresarios que toman decisiones frente a sus colaboradores, les pregunto que según ellos, ¿cuál es su problema? Y la gran mayoría dice que tenemos un problema cultural. Entonces, tú pones un colombiano en un avión a Miami, que es un vuelo de 4 horas, y en ese vuelo, ese avión pasa por un portal mágico. Cuando aterriza el colombiano en Miami, respeta los límites de velocidad, no pisa el paso peatonal. ¿Qué pasó? Hay una percepción de control real. Hay una conciencia frente a las consecuencias. Entonces, me gustaba decir que no es que tengamos un problema cultural, sino tenemos una sociedad sin consecuencias. Pero me quedó el argumento completamente en el piso, Ramón, porque hace pocos días vi un problema en Nueva York de unos deliveries donde había un caos absoluto. Accidentes, infracciones, la policía no sabía qué hacer. Y eso estaba pasando en Estados Unidos. Resulta que si nosotros no regulamos la moto, si no entendemos que hay que tener unas conversaciones incómodas frente a la moto para tomar decisiones y soluciones reales, ese problema nos va a llegar. Va a llegar a Nueva York y va a llegar a cualquier capital del mundo que tenga necesidades de logística de última milla y que la moto esté como una alternativa. Hay que darle la cara al problema con soluciones reales. Y nosotros siempre decimos en este colectivo académico que venimos construyendo
que no podemos ser un evento más de la vida social de la seguridad vial, donde nos encontramos los mismos de siempre a darnos palmadas para decir que lo estamos haciendo bien y los resultados no nos respaldan. Entonces, la invitación que siempre hacemos es a la acción, a que hagamos cosas. Entonces les quiero en estos 10 minutos que nos quedan, que cada uno se tome 2 minutos para un llamado a la acción. ¿Qué debemos hacer ya y en este momento con lo que tenemos disponible? ¿Cuál sería ese llamado a la acción, Ramón? Bueno, nosotros hacemos una cosa que es, se denominan auditorías de fiscalización. O sea, lo primero que nos llaman en muchas ocasiones países, regiones, territorios, quiero poner radares y solucionar esto. ¿No? La primera pregunta que hacemos son dos siempre, en los países, en las regiones. Primero, ¿qué porcentaje de multas de las que se ponen se pagan? ¿Dice cómo? Dice sí. Usted pondrá 100, 200, 1 millón. ¿Qué porcentaje se pagan? La respuesta es entre un 10, 15%. O sea, mientras usted tenga un porcentaje de multas de un 10 o un 15%, eso no va a funcionar nunca. Es más, la primera recomendación es baje el precio de la multa, porque viene la segunda pregunta. Dice, ¿y cuánto vale la multa más barata de velocidad aquí? Y pues mira, aproximadamente, si son $200 pues aproximadamente el sueldo, el salario mínimo, pues son $50, un cuarto. ¿Quién va a pagar un cuarto de una multa en vez de pagar la luz, la casa, el fin? En todos los países que tienen grandes niveles de seguridad, la multa barata de velocidad no pasa del 2% sobre el salario. No existe, ¿no? O sea, puedes tener cantidades de 40, 30, $50, pero sobre 1.000, 1.500, 2.000. Con lo cual, haga usted las cosas fáciles. La gente cumplirá masivamente. Y cuando tú explicabas que el colombiano se va a Miami, se te olvida decir que cuando el de Miami viene a Colombia no se comporta. Se porta mal. Con lo cual, cree usted un ecosistema donde nos comportemos y al final nos comportaremos todos. O sea, decir, alguien explicaba la educación por represión. Dice, vale, sí. ¿Y qué? Dice, pero al final todos en la masa de la autopista vamos todos tranquilos, vamos todos, simplemente nos comportamos porque el de al lado se comporta. Nada más, somos bastante básicos con todo el proceso. Y agrego que cuando alguien se porta mal, todo el mundo lo mira mal. Y se siente juzgado por la sociedad. Es la condena social, no la jurídica, que es la más potente. Aquí en España social. yo creo que superamos esto, ya no bebes porque sepas que tienes 3 meses de prisión, sino porque socialmente está mal visto. Dice, no, voy a beber y conducir. Pues eso pudo estar bien en los años 90, ahora queda raro, queda extraño. Este efecto, digamos, de que la masa general se comporte es absolutamente estratégico por encima de cualquier otro. Total. Yo voy a agregar, Dani, primero, honestamente, casi todo mi discurso está basado fundamentalmente en lo que escuché decía Ramón durante los últimos 7, 8 años de mi vida, porque los conceptos latinoamericanos eran un poco extraños, ¿no? Y escuchando a Ramón y entendiendo esa lógica, ¿no? Porque lo primero que le preguntas a un latino le decís, ¿qué hay que hacer? Subir las multas, ponerlas más caras, ¿no? Pero nunca nadie entendió de que si hay un trabajador, como hablábamos hoy, de una moto que le costó 200 euros, y si cruza una luz con roja en Uruguay, va a tener que pagar 200 euros. O sea, no lo va a pagar nunca. Y no solamente no lo va a pagar, sino que se va a convertir en un infractor permanente, porque ya no le importa más. Ni la de 200, ni la de 300, ni la de 100. No le va a importar más nada. Entonces, es una cuestión que está más vinculada a eso, ¿no? A esa formación. Y la formación, la educación se logra colocando multas que se puedan pagar. Porque la persona va a decir, bueno, me costó $20, pero no quiero que me cueste otros 20, me voy a comportar bien. Entonces, me parece algo sensacional. Y naturalmente, y seguramente Ramón me va a apoyar porque es lo que dice siempre y lo que yo he aprendido, es que necesitamos fiscalización en los países, en nuestros países por lo menos necesitamos mucha fiscalización, una dura fiscalización. No una fiscalización para cobrar multa de $200. Para cobrar multa de $5 está bárbaro. Eso nos va a educar, nos va a hacer cambiar esa, no sé si llamarlo, y capaz que es la palabra más indicada, y alguien después me va a castigar por eso, ¿no? Pero somos ignorantes.
y tenemos que aprender a defender la vida. Y agrego por último, y los dejo hablar de los demás. Y esto seguramente es un mensaje que va dirigido a mi país, no a Europa, ¿no? Pero de las cosas que debemos entender de una vez por todas, es lo que ustedes están hablando acá en España, ¿no? Escuchaba ayer hablar a Jaime y hablar a otros que hablaron de la importancia que tiene la moto, ¿no? Como medio de transporte, lo fantástica que es. Ese reconocimiento a mí me llena de ganas de seguir trabajando. Me dan muchas más ganas que antes de que cuando llegué a España, de volver a mi país y seguir peleando por algo que vale la pena. La moto es un medio de transporte fantástico, alucinante. Yo tengo un programa de radio y cada vez que termino la radio le digo, ¿usted quiere ser más feliz? Ande en moto. Y a ustedes les digo, ¿quieren ser más felices? Anden en moto. Así que, vamos ya. Muchas gracias. Mira, yo, para ser muy breve, lo que te diría es que lo que debemos entender es que nos debemos orientar a resultados. Muchas veces digo que no hay nada peor que estar muy motivado y mal orientado. Así que hay que orientarse bien, orientarse a resultados. Y hay una pequeña frase de 3 palabras que en mi mente repito constantemente, que dice resultados o excusas. No hay más. En casi todo lo que hacemos, resultados o excusas. Esto es lo que yo te diría. Bueno, yo ya para terminar, pues decir que la seguridad laboral vial es multidisciplinar, igual como lo es la prevención de riesgos laborales. No es objeto de uno o de otro, sino de todo el conjunto. La prevención no es el técnico de prevención, la prevención no es el servicio de prevención. La prevención, al final, es desde el empresario al responsable, al trabajador, trabajadora. Y en este sentido, pues todo lo que está relacionado con la seguridad laboral vial, que al final es una parte de la prevención de riesgos laborales, pues debe ser multidisciplinar y compartida entre todos. Sí, yo quiero, antes de darte la palabra, Salvador, complementar el punto que toca Enrique, porque me parece sumamente interesante, y es, identificamos unos interlocutores dentro de la gestión de la seguridad vial laboral, pero no lo reconocemos nosotros como consumidores. Nos es fácil descargar una aplicación, pedir una comida, pero no tenemos una conciencia responsable de consumo. Si está lloviendo, si las condiciones de tiempo deben ser cortas, eso es lo que nos motiva, pero perdemos esa empatía por entender que una persona está poniendo en riesgo su vida para que eso se vuelva mi comodidad. Y desde ahí están los pequeños actos. ¿Qué puedo hacer yo con lo que tengo? Porque queremos que el otro nos resuelva nuestros problemas, pero desconocemos las capacidades que con pequeñas acciones podemos hacer. Y es una invitación a ese consumo responsable, a que si yo soy un usuario de cualquier servicio que se desarrolle en una motocicleta, pues pueda no generar condiciones para que sea más inseguro. A veces cuando premiamos campañas de marketing que considero no son las más adecuadas, en donde sí hay un no cumplimiento del tiempo, mi servicio es gratuito, pues no son prácticas que nos lleven a tener un motociclismo más seguro en los entornos laborales. Salvador, tu llamado a la acción. Mi llamada a la acción. Me ha encantado lo del portal mágico que hay entre Colombia y Miami. Acá también hay uno. Porque realmente dice mucho, dice mucho, ¿no? La llamada a la acción es una reflexión profunda a nivel individual que deberíamos hacer todos y todas, de levantarnos por las mañanas ante el espejo y decir, a ver, yo realmente, ¿qué hago para mejorar la seguridad vial? Ya no decir mi vida, ¿eh? Pero no qué digo que hago, sino qué hago de verdad. Entonces, a partir de ahí, comparar si mi lenguaje no verbal expresa lo que realmente yo digo que defiendo o lo que sea, en mi forma de conducir, de relacionarme con los demás. Porque posiblemente tengamos que rectificar y cambiar alguna cosita. A partir de ahí ya lo que habéis dicho es perfecto, la colaboración entre diferentes colectivos, departamentos, instituciones. Sí. Yo cerraría en que juntos podemos.
reconozcamos nuestro rol en la solución y hagámoslo una realidad. Ramón, Dani, Xavi, Enrique y Salvador, gracias por su tiempo y su conocimiento. Gracias.